Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, les damos a todos la bienvenida, estamos agradecidos a Dios. Es algo que reiteramos, pero es real. Nos produce gozo compartir este tiempo juntos de escudriñar la palabra del Dios vivo y verdadero. Poder acercarnos con libertad a aprender de lo que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para nuestra bendición, para nuestra edificación. Para nosotros es motivo de grande alegría y también de una grande responsabilidad estar compartiendo estos breves minutos. Si recuerdan, en semanas anteriores hemos comenzado un nuevo libro, el libro de los Hebreos. El autor humano desconocido, pero el autor principal de estos escritos, quien es Dios mismo a través de su Espíritu, el cual inspiró a este varón para que para enseñarnos verdad concerniente a qué o quién, mejor dicho, a su Hijo amado. Pues este libro tiene el fin de guiarnos a una sana confianza en el Hijo de Dios, el único Salvador de las personas, enviado desde el cielo de parte de Dios el Padre para bendición de nosotros las criaturas humanas. Y es así que ha comenzado en el capítulo 1 dándonos fundamentos y evidencias, pruebas de que el Hijo es el apuntado por Dios, diciéndonos que es a través del Hijo de Dios que Dios el Padre hizo todas las cosas, que el Hijo es el poseedor heredero de todo, que el Hijo de Dios es el brillo, el resplandor y la imagen de la sustancia de Dios, que por el Hijo todas las cosas se sustentan, se mantienen de pie, que el Hijo fue el que efectuó eterna redención, lavamiento de pecados, y luego fue exaltado a la diestra de la majestad y allí permanece sentado, lo que nos habla de una salvación que se realizó de manera perfecta y no necesita modificaciones postreras. Y el Hijo es superior a los ángeles. En la semana anterior se encargó el autor de Hebreos de presentar pruebas irrefutables apoyándose versículo tras versículo en citas del Antiguo Testamento. Citando las Sagradas Escrituras, el autor de Hebreos demostró la superioridad del Hijo de Dios en comparación con las criaturas angelicales, que son criaturas hechas por Dios, que son criaturas poderosas, criaturas que si pudiésemos, no que lo hayamos hecho y posiblemente no lo hagamos en esta etapa de la eternidad, si pudiésemos verles quedaríamos maravillados, pero que el Hijo de Dios es totalmente superior a ellas. El Hijo de Dios es el apuntado por Dios porque del Hijo el Padre da testimonio, haciendo referencia al Hijo como Dios, este Dios que está sentado en un trono de justicia, este Hijo, quien es Dios en sustancia, que amó la justicia y aborreció la maldad, por lo tanto Dios le coronó, le ungió, ¿con qué? Con alegría, con regocijo, más que al resto. A través del Hijo Él fundó la tierra. Y el Hijo no perece, no pasan sus años, como si pasan los años de la creación que tiene fecha de caducidad. El Hijo es superior a los ángeles. Este es un breve resumen de lo que hemos visto en los dos primeros encuentros del libro de Hebreos. Y la propuesta para hoy es comenzar con el capítulo número 2. Vamos a dar lectura al capítulo número 2 del libro de los Hebreos a partir del versículo 1 en versión Reina Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. Ahora, considerando el texto en una expresión más literal, el capítulo número 2 comienza así. Por esta razón es necesario superabundantemente atendamos, prestemos atención, es la idea, a las cosas habiendo oído, no sea que nos desviemos. El comienzo, por esta razón o por tanto, conecta el capítulo número 2 con lo que se venía enseñando. ¿Qué fue lo que estuvo enseñando en lo anterior? El autor de Hebreos, la superioridad de Jesús respecto de los ángeles, nos dio las evidencias. Dicho eso, por esa razón, siendo Jesús superior a los ángeles, necesario es, de manera superabundante o superabundantemente, prestemos atención o atendamos algo, que las cosas que hemos oído. ¿Por qué está la necesidad imperiosa de prestar atención a las cosas que hemos oído? Y las cosas que hemos oído hacen referencia a las enseñanzas de Jesús, como lo vamos a ver en unos versículos postreros. ¿Por qué es necesario que prestemos atención con urgencia o hay una abundante necesidad de prestar atención? Para que no nos desviemos. Y esta palabra desviar habla de algo o alguien que se encuentra como si estuviese en alta mar a la deriva y que cada vez se aleja más de un lugar adecuado. Es una posición peligrosa. Es apartarse de algo adecuado. ¿Cómo nos apartaríamos de la posición adecuada? Si descuidamos, si tenemos en poco las cosas que hemos oído. Por eso, reiteramos, la primer indicación que tenemos en este libro, ¿cuál es? La necesidad imperiosa, urgente, la abundante necesidad de prestar atención al oído. ¿Con el fin de qué? De que no nos desviemos, que no nos apartemos, que no nos deslicemos, que no estemos en una posición inadecuada. Pasemos al versículo número 2. Porque si la palabra por ángeles habiendo sido hablada fue estable, o sea inalterable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa o castigo, frenemos aquí por un instante. El autor de Hebreos cita un evento del pasado que Esteban en el libro de los Hechos también nos cuenta en el capítulo número 7, que hubo intervención de los ángeles de Dios en el dar al pueblo hebreo la palabra del antiguo pacto, la ley que recibió Moisés. Los ángeles intervinieron, estuvieron involucrados en el ministrar esa palabra para con la nación de Israel. Y Dios, fiel a su palabra, que en este caso también participaron los ángeles en transferirla al pueblo, en dar la ley al pueblo, Dios que hizo fue fiel a esa palabra y a esos mandamientos, y toda desobediencia o transgresión de esos mandamientos, Dios retribuyó con castigo. Porque la palabra que los ángeles dieron al pueblo era una palabra, como fue declarada, estable o inalterable. Ahora, retrotraigámonos al capítulo anterior, que aprendimos que Jesús es totalmente superior a los ángeles. Por ende, si los ángeles hablaron de parte de Dios y participaron en la palabra dada al pueblo de Israel en el antiguo pacto,
Y esa palabra que ellos transfirieron de parte de Dios fue una palabra estable o inalterable, y toda transgresión de esa palabra o de esos mandamientos mereció un justo castigo, el cual Dios dio. ¿Qué esperamos del presente? Bueno, la respuesta está en el versículo 3. Dice así: ¿cómo escaparemos habiendo descuidado o renegado tan grande salvación, la cual al inicio, habiéndola recibido o declarado por el Señor, por aquellos habiendo oído a nosotros, fue confirmada? La pregunta es retórica y es clara. ¿Cómo se podrá escapar, quien quiera sea, en el presente, nosotros habiendo oído la palabra, no de ángeles, sino del Señor de gloria? La respuesta es clara: no hay escape. Pues si Dios fue fiel y justo en retribuir toda transgresión a su ley, porque su palabra era estable e inalterable y fue ministrada por criaturas, o sea, por ángeles, intervinieron, no sabemos exactamente cómo, pero intervinieron en ministrar la palabra a la nación de Israel en el antiguo pacto, ¿cuánto más hay de responsabilidad en el presente cuando la palabra Dios la ha dado a través de su Hijo? Así comenzó el libro, ¿se acuerdan? Que había dicho el autor de Hebreos, que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios nos habla por el Hijo y envió al Hijo desde el cielo para realizar esta obra redentora. ¿Cómo se podrá escapar de nuestra parte del Dios justo si descuidamos, si tenemos en poco, si renegamos, si menospreciamos la palabra de Dios? Esto aplica para el Evangelio y el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Cada ser humano que hace caso omiso al Evangelio no tendrá escapatoria, no habrá otra manera de estar en paz con Dios y de obtener salvación y vida eterna, pues Dios no diseñó otro plan sino el de su Hijo. Por ende, si alguien rechaza la obra del Hijo, no tiene escape. Lo único que espera, la única situación final para su alma es una situación de condena y de padecimiento eterno. Pero también esto nos habla del señorío y la autoridad del Hijo de Dios, que toda y cada una de las palabras que Él emitió y que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras se deben de tener en alta estima, se deben de tener como voz de mando y se debe de tener la humildad de nuestra parte de recibirlas y aceptarlas. Porque hoy el autor de Hebreos nos enseña que no es una posición favorable tener en poco o desestimar la palabra que Dios ha hablado a través de su Hijo. Y si nosotros empezamos a menospreciar la palabra del Hijo, aunque nos declaremos como creyentes y como aquellos que hemos recibido el Evangelio, día tras día, si menospreciamos la palabra de Dios que Él nos dio a través de su Hijo, o sea, los 66 libros que están en las Sagradas Escrituras, día a día nos estaremos desviando. Y recuerden que esa palabra desviarse tiene la idea como llegar a una posición incorrecta. No al lugar que Dios quiere para nosotros, sino al lugar inadecuado. No es un lugar de bendición, no es el lugar en el que debemos estar. ¿Cómo estaremos en el lugar inadecuado? Menospreciando la palabra de Dios. Queremos advertir a todo oyente. Estamos en días donde tristemente voces declaran que la palabra de Dios es relativa y que no todo el consejo de Dios debe ser considerado, respetado, ni se debe obedecer en el presente, pues cada generación debe vivir como entienda conveniente, como el mundo lo determine. Eso es mentira. La palabra de Dios es estable, perdura, no cambia, sigue vigente, y cada individuo y en cada localidad, cada colectividad, cada congregación de santos redimidos debemos de recibirla, aceptarla y disponernos por la gracia de Dios a obedecerla con las fuerzas que nos da, con sus virtudes, no con las nuestras. Pero si descuidamos, si menospreciamos la palabra que Dios nos ha dado a través de su Hijo, la pregunta retórica es: ¿cómo escaparemos? La respuesta clara es: no habrá escapatoria.
Dice así el versículo 3, releemos: ¿cómo escaparemos habiendo descuidado, renegado tan grande salvación, la cual al inicio, habiéndola recibido declarada por el Señor, ahora dice en la segunda mitad, por aquellos habiendo oído, a nosotros fue confirmada? Agregamos el 4. Testificando Dios por señales junto con prodigios, y ellos por varios milagros, y del Espíritu Santo distribuciones acorde a la voluntad de Él. Notorio es que a veces cuando leemos literal el texto queda un poco, por así decirlo, tosco, pero procuraremos entender. ¿Qué nos enseña el autor de Hebreos? Que a la palabra que el Hijo enseñó, ¿qué más tenemos? La palabra de aquellos a los que el Hijo escogió para que enseñasen a nuestras vidas. Los apóstoles. Ellos que estuvieron junto a Jesús en su ministerio terrenal y que le vieron resucitado de entre los muertos, a los cuales el Señor encomendó y comisionó para que enseñasen su verdad, los cuales junto con los profetas hebreos, apóstoles hebreos y profetas hebreos, conforman el fundamento de la casa espiritual de Dios, como se enseña en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. Ellos vieron y oyeron y son los que confirman la palabra a través de su testimonio. Ellos testifican acerca del Hijo, que en el Hijo se cumplen las profecías que Dios había dado a sus siervos los profetas. Que el Hijo es el apuntado por el Padre, es el ungido del Padre, es el Mesías, el Salvador del mundo. Que el Hijo es el Señor de señores, o sea, el que tiene la posición suprema de autoridad. Ellos testificaron del Hijo y el Padre Dios acompañó el testimonio de ellos con poder, con señales, con milagros, con distintos repartimientos del Espíritu Santo a modos de dones espirituales que confirmaban que ellos eran los comisionados del Hijo para la enseñanza de la verdad. Entonces, si Dios obra de manera tan evidente mandando al Hijo desde el cielo, el Hijo siendo el Salvador perfecto, y manda testigos del Hijo a enseñar la verdad por el mundo antiguo y acompaña a esos testigos con todo tipo de señales, prodigios, milagros y el Espíritu Santo operando con poder, la pregunta nuevamente es: ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? La respuesta es: no escaparemos, porque Dios no va a elaborar otra manera u otro plan fuera de este. Dios ya lo hizo todo. Por ende, todos estos 4 versículos nos lleva a una indicación, que es de la que se sostienen estos 4 versículos. ¿Cuál es la indicación? Hay una urgente necesidad. Hay una imperiosa necesidad, una superabundante necesidad, la de atender lo que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? La palabra de Dios. La palabra de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras, que es para nuestra bendición, hay que oírla, hay que prestarle atención, hay que estimarla, hay que valorarla, hay que aceptarla, recibirla, hay que obedecerla. Es lo que nos está enseñando el autor de Hebreos. Pasemos al versículo número 5 de manera ágil, pues el tiempo está avanzando. Porque no a los ángeles sujetó el mundo que estando para ser o venir de lo que estamos hablando. El mundo que ha de venir, Dios no lo sujetó a las criaturas angelicales, sino que quiere a su Hijo. Y este mundo que ha de venir, que está para venir, creemos que puede ser una referencia al reino de Dios. Ese reino que tenemos la expectativa de experimentar su manifestación tangible, física, mientras que hoy está en un aspecto espiritual en los corazones de cada uno de los que creen al Evangelio. Continuemos en el versículo número 6. Sin embargo, ha testificado en algún lugar alguien diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo cuides? Continuemos.
le aminoraste un poco que los ángeles, con gloria y honor lo coronaste y le constituiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas ha puesto en sujeción bajo sus pies, porque en sujetar a él todas las cosas, nada él dejó sin sujetarle a él. Sin embargo, al presente aún no vemos a él todas las cosas habiéndole sido sujetadas. Hasta aquí, versículos 6 al 8, lo que tenemos son citas del Antiguo Testamento, en particular la cita de un salmo, el Salmo número 8, si bien también tendríamos referencias en el Salmo 144 y el libro de Job en el capítulo número 7. Pero en particular se apoya el autor de Hebreos en el Salmo número 8, haciendo referencia al ser humano. El ser humano es, podríamos verle, como la corona de la creación de Dios. Pues el ser humano es el único ser, es la única raza que Dios creó a su imagen y semejanza. Y le dio en la creación misma, en el Salmo 8 claramente se cita a tiempos de creación, le dio la administración de su creación Dios. Y es todo lo que se cuenta en el versículo 6. Siendo el ser humano débil en distintas disposiciones y siendo Dios tan grande, se pregunta el salmista: ¿quién es este ser humano para que te acuerdes de él, o para que le estimes, para que le protejas, le cuides, o hagas esa acción de episcopo, que es el cuidar, el sobrever? Porque el ser humano, el hombre, fue hecho más chico, menor que los ángeles. Pero siendo hecho menor que los ángeles, ¿qué hizo Dios? Con gloria y honor le coronó, y le constituyó Dios al ser humano sobre todas las obras de sus manos. Eso está en el registro de Génesis. Cómo Dios le dio autoridad a Adán de ejercer dominio, señorío a Adán, y obviamente por aplicación a su compañera, su esposa Eva, o sea, la raza humana en ese entonces, el comienzo, que le dio el señorío sobre la creación. El ser humano tenía que subyugar, tener bajo autoridad la creación, pues a la raza humana Dios le dio la potestad de gobernar aquí en la tierra. Todas las cosas le había puesto en sujeción bajo sus pies. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, al presente no vemos todas las cosas habiéndole sido sujetas. ¿Y qué sucede? El versículo número 9, que es el último versículo que vamos a considerar hoy. Sin embargo, aquel un poquito que ángeles habiendo sido hecho menor, vemos Jesús a través del sufrimiento de la muerte, con gloria y honor habiendo sido coronado, para que por gracia de Dios por todos testiase o experimentase muerte. El versículo número 9 transfiere esta realidad de la raza humana toda a un ser humano en particular. Y el versículo número 9 será la introducción de la encarnación del Hijo de Dios, una pieza fundamental para la salvación de nuestras almas. La encarnación del Hijo de Dios, que aquí empezamos a ver en el versículo 9. Porque ¿qué? Aquel un poquito que ángeles habiendo sido hecho menor. ¿Quién? Jesús. Jesús se encarnó. Y al encarnarse, al añadir humanidad a esa sustancia divina que existía desde siempre y existirá para siempre, en la humanidad, ¿qué sucede? Es inferior, un poco inferior a los ángeles. Como se había citado en el Salmo 8, la raza humana es un poco menor a los ángeles. Entonces Jesús es identificado totalmente con el ser humano, pues Jesús es perfecto Dios desde siempre y para siempre, pero es perfecto hombre en la encarnación. Y es hecho un poco menor que los ángeles porque recibió el mismo cuerpo en base que nosotros, los seres humanos, y vino, como se nos va a enseñar la semana entrante, y vino y participó de las mismas cosas que nosotros, carne y sangre, o sea, humanidad. Eso lo va a decir el autor de Hebreos en el encuentro siguiente.
Este Jesús que se encarnó a través del sufrimiento, de la muerte, ¿qué pasó? Con gloria y honor habiendo sido coronado, para que por gracia de Dios, por todos, testease o experimentase la muerte. La gloria del Evangelio de la gracia de Dios. El Dios eterno, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, experimentó y participó de las mismas cosas que nosotros, o sea, de este envase, de este cuerpo. En humildad aceptó esa función de siervo sufriente y por gracia de Dios experimentó, testió, gustó la muerte para obtener eterna redención en favor de nosotros. Él aceptó el padecimiento por nuestra vida y por nuestra redención. Porque, amigo y amiga, es necesario que la transgresión del hombre, Adán y toda la raza humana en Adán, para dicha transgresión del ser humano, viniese una solución a través del ser humano. Pero de un ser humano en particular, uno perfecto, Dios encarnado. Pues el sacrificio o el padecimiento animal o incluso de criaturas angelicales interviniendo no traería una solución justa. En cambio, la solución tenía que llegar a través de un ser humano, pero un ser humano inocente. Y el único con esa condición es el Hijo de Dios, que nació en perfección, vivió en perfección y fue crucificado en perfección, en inocencia, en santidad. Él experimentó, testió, gustó, participó de padecimientos de muerte y muerte de cruz, para que la gracia de Dios se aplicase a todos los que llegaríamos a creer y creerán en su obra. El sacrificio del Hijo de Dios, hecho en la humanidad un poco menor que los ángeles, pero el único medio a través del cual la gracia de Dios se manifiesta, se hace evidente, para bendición de todos. Este es el Hijo de Dios y es el único que se sacrificó por ti y por mí. Los ángeles no lo hicieron. Los ángeles son ministros de Dios, siervos de Dios, son llamas de fuego, esos espíritus, esos vientos que son poderosos, pero ninguno de ellos se podría sacrificar por ti ni por mí. Es necesario que un hombre solucione el pecado. Dios, hombre, soluciona tu problema de pecado y el mío. ¿Cómo? Yendo a esa cruz. Porque la Escritura dice que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestro sobrepasar los límites de la ley de Dios, los límites permitidos, transgredir los parámetros del Dios justo, del Dios vivo y verdadero. Y al tercer día, ese mismo Jesús que fue entregado por nuestras transgresiones, que pasó 3 días después, fue resucitado por el poder de Dios para nuestra justificación. Y no hay, fuera del nombre del Hijo de Dios, o sea, el nombre de Jesús, no hay salvación dada a los hombres. No hay religión, no hay movimiento, no hay institución ni acción humana que traiga salvación justa delante de Dios, sino que la única justa salvación es la obra del Hijo en favor de los oyentes, en favor de los que hoy hablan. El Hijo de Dios, en la humanidad hecho un poco menor que los ángeles, pero coronado, exaltado en gloria por haber participado, gustado, testeado muerte, para que la gracia de Dios se aplicase a nosotros. Por ende, amados, es necesario que atendamos con mayor prontitud, con diligencia, que prestemos especial atención a lo que habla Dios, porque su Hijo se sacrificó por nosotros. Y si descuidamos lo que Dios habla, estaremos descuidando el sacrificio de su Hijo. Y si descuidamos el sacrificio de su Hijo, no habrá escape ni salvación. La gracia de Dios ha descendido desde el cielo. Nuestra parte es oír, recibir su palabra, aceptarla, creer, confiar, para que disfrutemos de bendición. La propuesta, amados,
si Dios lo permite, en la semana entrante seguir avanzando en el capítulo número 2 del libro de los Hebreos. Mientras tanto, nuestro anhelo es que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.